Que tenga cuidado. Accediendo a la sección Extras.
When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near-future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now
Do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. ¿Me escuchas, Frank? Si me escuchas, escribe. Vale. Venga, a la acción. Mira este vídeo, aunque sea un cacho, vas a flipar, tío. Accediendo a la sección extras. Los actores que doblan a los androides son clavados. Bueno, claro, la imagen está sacada de ellos, pero que son clavadísimos, tío. Ah, no, espérate, bueno, sí es este. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her. Because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to
essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he's executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. Moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Esto es spoiler, tío. Mejor lo quito. Espere. ¿Estás seguro de que quiere continuar? Puede que si lo dejamos como estaba... ¿Qué le digo? Qué raro. Flipa. ¿Qué le digo, Frank? Paco. Pues sí. Como prefiera.
He venido a despedirme, teniente. Estaba preocupado por usted. He venido para ver si estaba bien. Deje de mirar esa foto, teniente. Nada cambiará el pasado. Pero puede volver a vivir. Por usted mismo. Y por Cole. Por un momento creí en ti. Pensé que restaurarías mi fe en el mundo. Pero solo me demostraste que los androides sois nuestra creación. Estáis hechos a nuestra imagen. Sois egoístas, despiadados y brutales. Tú me abriste los ojos. Vi que no había esperanza. Hank, yo... Ahora márchate. Vamos, completa tu misión, que es lo único que te importa. ¡Que te largues de aquí! Madre mía, voy fino con el poli, ¿sabes? Estará contento. Marcus entregó su vida por nuestro pueblo. Él nos demostró que podíamos elegir nuestro destino. Pero ya no está aquí para guiarnos. Ahora nos toca a nosotros terminar lo que él inició. Los humanos han decidido exterminarnos. Los humanos han metido en campos a los nuestros y allí los destruyen. Es el momento de tomar una decisión. Una que marcará el futuro de nuestro pueblo. Querían tener guerra y la tendrán. Vamos a luchar por nuestra libertad. Y vamos a vencer o a morir en el intento. A las 6 de la mañana ha sido declarado el toque de queda. Los civiles serán sometidos a un estricto control. El derecho de reunión queda suspendido. Las comunicaciones electrónicas serán restringidas. Y he otorgado más poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades inmediatamente. Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades, donde serán destruidos. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. Señora Presidenta. ¡Por favor! Muchos creen que los androides son un nuevo tipo de vida inteligente. ¿Qué opina usted? En absoluto. Siguiente pregunta. Por favor, aquí, por favor. Por favor. Por favor. Señora Presidenta, la opinión pública parece hostil a los divergentes debido a sus actos violentos. ¿Puede darnos su punto de vista? Los divergentes se han mostrado muy violentos hasta ahora. Nos han demostrado que son una amenaza para la sociedad y tengo la firme intención de retirarlos por completo. Señora Presidenta. Por favor, aquí, por favor. ¿Es cierto que muchos divergentes siguen sueltos? No tenemos más información de momento, pero le aseguro que, si es cierto, pronto serán capturados y destruidos. Señora Presidenta. Por favor. ¿Es cierto que los androides podrían piratear los sistemas de plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave han sido neutralizados y los sistemas informáticos suspendidos para evitar la piratería informática. La situación está bajo control. ¡Por favor! ¡Por favor! Señora Presidenta. ¿Es verdad que los androides son el 60% de nuestras fuerzas? ¿Es posible que se garantice plenamente la defensa del país? Se neutralizó a todos los androides militares en el momento en que su fiabilidad fue puesta en duda. Además, contamos con refuerzos de la Guardia Nacional. Y las Fuerzas Armadas trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Gracias. No más preguntas. El último autobús sale en 20 minutos. No tenemos tiempo, hay que moverse deprisa. ¿Te encuentras bien? Tengo muchísimo frío. Vamos. No sigamos aquí. No, por favor, no me hagas... ¡Cállate, de rodillas! ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir si queremos coger ese autobús. Quédate cerca de mí. Tendremos que colarnos sin llamar la atención. Lo conseguiremos, te lo prometo. ¡No me mate! ¡Yo no he hecho nada! ¡He dicho que te calles! ¿Quedan muchos más? Míralos, son como ratas. Cuanto más miras, más encuentras. Espero que no tengamos que pasar la noche. Hace un frío que pega.
Vamos a tardar semanas en limpiar esta puñetera ciudad, créeme. Aún no hemos ni empezado. Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. Venga, venga, rápido. Rápido, adentro. Mira ahí delante. Es Luther. No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. No podemos abandonarlo. Van a matarlo. Está bien, vamos. Esto es un error. Soy humano. Quiero irme a casa. Mi mujer me está esperando. Hay que comprobar a todos los civiles. No. No, por favor. Malditos androides. Kara, no has debido arriesgarte para salvarme. ¿Dónde está Alice? Se ha escondido por aquí. Kara, nos has salvado. No sabemos cómo agradecértelo. Corre antes de que te vean. Alice. Luther. Creía que estabas muerto. Tenía miedo de no volver a verte. Iba a reunirme con vosotras en la estación, pero me cogieron por el camino. Vamos. Estamos cerca, pero no queda tiempo. Es un control. Tenemos pasaportes, debería ir bien, pero nunca se sabe. Deberíamos dar un rodeo y evitar riesgos. Es tarde, podríamos perder el autobús. Ya, pero sería más seguro.
11 de noviembre de 2038, el pueblo androide se ha levantado contra sus bases. Llevamos liberando a nuestra gente de los campos desde el año. No cesaremos las hostilidades hasta que seamos libres y comiencen las negociaciones por nuestros derechos. Nos contamos por millones y no nos detendrá nada. Deja el arma y date la vuelta con las manos en alto. Te conozco. Eres Connor, el androide del incidente con la red. Sabía que te vería. Mis órdenes son detener a los androides que encuentre. Te vienes conmigo. Usted no lo entiende. Mi misión es demasiado importante para que interfiera. Debió escucharme, capitán. La estación de autobuses. Hemos llegado, Alice, por fin. Ha salido de la terminal el último autobús. No habrá ningún servicio más hasta nuevo aviso. Lo hemos perdido. Nos hemos quedado aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cara. Revisan a todo el mundo. No tardarán en encontrarnos. Hay que irse de aquí. Mi niña. ¡Tú! ¡Me quitaste a mi niña!
¡Seguridad! ¡Aquí! Suélteme o se va a arrepentir. Entregarnos no les resolverá nada y lo sabe bien. Usted tiene problemas y son ajenos a nosotras. Cuando su esposa se marchó, se llevó a su hija. ¿Y cómo le dolió? Así que se compró un androide. Una niña sustituta. Creyó que podría quererla. Que le haría olvidar. Pero nada sustituiría a su hija. Solo quería demostrar que era un buen padre. Que ella estaba equivocada. Pero no hice más que fastidiarlo de nuevo. Al final ella tenía razón. No me las merecía. Echo de menos a mi hija. No sabes cuánto echo de menos a mi hija. ¿Hay algún problema, caballero? No. Me he equivocado. Lo siento. Buena suerte. Adam. ¡Cara! ¡Rápido! ¡Sígueme! Gracias a Dios que estáis bien. Oh, Dios mío. Vimos el asalto a Jericó en televisión. Me aterraba pensar que os hubieran matado por mi culpa. ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí. Están buscando a los androides casa por casa. Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran. ¿Qué hay de los otros? Buscan androides en la frontera. Pero hay un contrabandista que los pasa por el río. Es peligroso, pero es el único camino. ¿Venís con nosotros? Sí. Vamos, pues arriba.
viento nos han parado. ¿Os ha visto alguien? No lo creo. ¿Tenéis el dinero? Sí. Aquí está. Vale. No podía entender por qué quería ayudaros mi madre. Pero ahora veo que ella tenía razón. Merecéis ser libres. Solo espero que la gente se dé cuenta de ello algún día. No hay ni un kilómetro hasta el otro lado, así que no tardaréis mucho. Cuidado, hay patrullas en el río. Muchísimas gracias. Ojalá pudiera llevaros yo misma. No me gusta dejaros aquí. Adiós, Alice. Tened muchísimo cuidado. Vale, os veo al otro lado. Deja que te ayude. Ya estamos lejos. Arranquemos el motor. Yo me encargo. ¿Estás bien, Alice? Cuando lleguemos al otro lado, quiero hacer un montón de cosas. Quiero leer todos los libros del mundo. Y escuchar música y bailar. Podremos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Seremos libres. Sí. Lo haremos todo. Seremos como una familia. No volveremos a tener miedo. Ya nadie nos va a dar órdenes. No habrá amos ni esclavos. Empezaremos otra vida, una de libertad. Cuéntame, Kara. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer? Me tumbaré en la hierba y veré cómo pasan las nubes. ¡Vienen hacia nosotros! ¡Al agua!
¿Estás bien? ¡Luther! Luther. No quiero que te mueras. Tendréis que continuar el viaje sin mí. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, Alice. Yo era una máquina. Y me hiciste tener una familia. Cuida bien de Cara. ¿Me lo prometes? Luther. El bote hace aguas. Pesamos mucho. Nos hundimos. Hay que llegar al otro lado antes de que pase. ¡Vamos! ¡Vamos! Me estoy quedando dormida. No, Alice, no te duermas. Es el frío. Te está dando sueño. Escúchame, Alice. Haz lo que sea, pero no te duermas. Lo siento, Luther. No vamos a morir. Lo lograremos. Seremos libres. Cara. Cara, no. No hagas eso. Están todos muertos. ¡Corred! ¡Corred! ¿Qué estáis haciendo? ¡Seguid luchando! ¡Aún podemos vencer! Puedes quitarme la vida. Ya ha dejado de importar. Mi misión es desactivar al líder de los divergentes. Y yo siempre cumplo mi misión. Luchamos por nuestro sueño y perdimos. Pero no contendréis siempre a los míos. Un día nos volveremos a alzar y venceremos. Adelante. Dispara. ¿A qué esperas?
Y ahora nos vamos a Detroit para saber más sobre el conflicto. ¿Josh? Sí, Michael, las autoridades acaban de confirmar que ha cesado la lucha en Detroit y la zona que rodea el campo de la Plaza Hart está bajo control. En este momento podemos ver soldados que peinan la ciudad y disparan a los últimos divergentes Al fin huidos. se ha conseguido restaurar una apariencia de orden en las calles de Detroit. La mayoría de la población está conmocionada en Detroit tras los terribles acontecimientos en las últimas Los horas. cálculos iniciales hablan de varios cientos de soldados muertos. Según nuestras fuentes, la líder de los divergentes, conocida como North, ha sido tiroteada. La muerte del líder divergente marca el fin de la rebelión androide. La destrucción de los androides en los campos puede seguir según lo planeado. Aún así, Detroit tardará un tiempo en recuperarse de estos acontecimientos. La creación de máquinas más inteligentes que nosotros ha sido un inmenso riesgo para el devenir de esta nuestra civilización. Les informo de que la situación está controlada. Pronto la aniquilación de los androides habrá sido completada. Y todo divergente en libertad será perseguido y destruido. Que Dios os bendiga y bendiga los Estados Unidos de América. Somos libres, Alice. Somos libres. Alice. Despierta. Despierta. Alice. ¿Ya hemos llegado? Sí. Lo logramos. Te quiero, Cara. Yo también te quiero. Yo también te quiero.
Me alegro mucho de verte. El problema de los divergentes ya se ha resuelto. Ahora que hemos dejado atrás esos incidentes, Cyberlife puede reanudar sus actividades con normalidad. Por supuesto, habrá que recuperar la confianza de los clientes, pero es solo cuestión de tiempo. Tengo una sorpresa para ti. Este es el nuevo RK-900. Más rápido, fuerte y resistente. Y equipado con la última tecnología. La administración ha encargado 200.000 unidades. ¿Y ahora qué va a pasarme? Te has quedado obsoleto. Te vamos a desconectar. Ya te puedes ir.
Joder, macho, no son largos ni nada. No se acaba esto, tío. Madre mía, sí que hay. La Virgen. Madre mía.
Tengo que decirle una cosa. Cuando estaba jugando, algo ha cambiado en mí. Me siento diferente. Yo siento que soy alguien. Joder, macho. Descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Ya estoy, Frank. Joder. ¿Qué le digo, Frank? Que no he podido leer el de esto. ¿Sí o no? Macho, tío, es que vaya tela, ¿eh? Esto no está, tío. Ya veo. Entonces voy a reiniciarme para olvidar en quién me he convertido y seguir como una máquina. La próxima vez que me vea será como la primera vez. Joder. Oh, vaya.
Vale, listo, nota. Porque si le dices que se vaya, le dices para que sea libre. Y si le dices que no, pues se queda contigo. Pues eso es prácticamente lo que ha pasado. Y se queda y bueno, pues ha quedado ahí. Ahora se reiniciará. Cuando reinicie el juego, pues se reinicia.